Amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Movimiento Científico 7 Jaques. Vamos a hablar de lo que nos hemos comprometido esta mañana, que es de las elecciones francesas y de la posibilidad de que haya sorpresas. Es indudable que llevamos ya un tiempo en el que las sorpresas están a la orden del día. Lo más importante, por muchísima diferencia, fue el Brexit, o sea, la salida del Reino Unido de la Unión Europea después de más de 30 años. La verdad es que el Reino Unido nunca se encontró cómodo en la Unión Europea. Y simplemente el pensar que se podían quedar aislados les llevó a entrar en la Unión Europea, pero no en la Unión Monetaria Europea, porque hablar de las monedas es un tema de tanta importancia que los británicos no se atrevieron a superarlo. Las elecciones francesas vienen ahora después de la victoria de Trump en Estados Unidos. Nosotros dijimos a lo largo del proceso electoral americano que Estados Unidos posiblemente estaba mejor con Trump que con Hillary Clinton. Entre otras cosas, porque Hillary Clinton presentaba síntomas de no estar lo suficientemente equilibrada para tener una postura objetiva ante lo que podían ser problemas muy serios en lo que sería el Pacífico y problemas muy serios en Oriente Medio. Cuando vimos reírse a Hillary Clinton cuando se asesinó a Gaddafi de malas maneras, nos dimos cuenta de que estábamos ante un personaje peligroso y conflictivo. En un momento en el que Estados Unidos ya hace tiempo que perdió con China la gran batalla comercial que se había estado librando en los últimos 20 años. La realidad es que en Estados Unidos no menos de 800 empresas de mucha categoría desaparecieron, especialmente en las zonas de los Grandes Lagos, y por lo tanto se fue creando en Estados Unidos la impresión de que sus gobiernos no estaban por la labor en el sentido de tratar de potenciar una industria que permitiera mantener puestos de trabajo de valor añadido suficiente y que permitieran vivir fundamentalmente a los blancos de más de 40 años tal como habían vivido los últimos 30. La realidad es que, como digo, la batalla comercial la ganó China hace muchos años y ahora no tiene sentido el que nos planteemos si Estados Unidos y China van a empezar una guerra comercial. Esa guerra ya está ganada y la ganó China y no hay que darle más vueltas al asunto. El problema que estamos viviendo y que guarda relación con lo que pensábamos cuando Trump ganó las elecciones a Hillary Clinton es que Trump iba a vivir en un mundo en el que el capitalismo estaba dando sus últimas bocanadas, aunque con toda la fuerza que siempre ha tenido el capitalismo los últimos 250 años. La última fase del capitalismo, como hemos dicho muchas veces aquí, fue el neoliberalismo financiero, que nosotros hemos denominado muchísimas veces el neoliberalismo austericida, criminal, financiero, que no solo se cargó el libre mercado con el que había funcionado el capitalismo durante tantos años, sino que se llegó a cargar también algo tan importante como la propiedad privada. Con respecto al libre mercado, es indudable que se lo cargó
ya hace muchísimo tiempo y consecuentemente esto no podía conducir más que al fin del capitalismo, por las buenas o por las malas, pero conducía sin dudas de ninguna clase si no respetaba los principios fundacionales, los principios básicos, libre mercado y propiedad privada, en qué se diferenciaban los Estados Unidos de la Unión Soviética. Precisamente en la Unión Soviética el sistema había demostrado que la planificación era imposible, que no disponíamos de suficientes instrumentos para planificar el mercado, y hoy día, a pesar de los grandes avances del Big Data, seguimos pensando lo mismo. La planificación generalizada, la planificación que llega hasta los últimos rincones de un país, como en España llega la corrupción hasta las últimas esquinas de cualquier provincia de España, pues lo mismo la planificación exhaustiva que es capaz de decirte hasta las barras que hay que producir, las barras de pan que hay que producir para la ciudad de Valencia o para la ciudad de Barcelona. Eso no deja de ser un engendro del diablo y como tal se vino abajo. Pero el problema es cuando el capitalismo comete los mismos hierros que ha cometido el socialismo. Cuando decimos los mismos hierros queremos decir lo siguiente. Hoy día cualquiera que profundice un poco es consciente de que los mercados de todo tipo y variedad, mercados de acciones, de obligaciones, de materias primas, los mercados más insospechados, los mercados de Bitcoin, los mercados del oro, todo tipo de mercados está manipulado en Occidente. Hay una serie de bancos centrales que trabajan conjuntamente y hay algunas instituciones curiosas que colaboran con ellos. Me estoy refiriendo a la Reserva Federal de Estados Unidos, como sabéis, una institución privada y por lo tanto de una serie de propietarios privados, grandes fortunas a lo largo de los últimos 200 años del capitalismo. Estamos hablando de los Rothschild, de los Rockefeller, de los Morgan, más tarde de los Goldman, de los Morgan, decía, y la gente de Goldman Sachs que a su manera, utilizando una política monetaria alocada y desde luego una política terriblemente equivocada, le permitió entrar a formar parte, por decirlo de alguna manera, de esa gente que controla de alguna forma la Reserva Federal de Estados Unidos, que sigue siendo un gran baluarte monetario en el mundo. Al igual, la City londinense, una entidad o una institución de la que os hemos hablado muchísimas veces, una institución sin igual, sin parangón en el mundo financiero, que también tiene una larga vida y que ha sido capaz, estando instalada en el Reino Unido, de controlar mercados importantísimos, incluso el mercado del dólar en algunos momentos y el mercado del euro. La City londinense es un tinglao impresionante, especial, en la que hay mucho cerebro, mucha sustancia gris de este planeta y que desde luego jamás de los jamases veréis que los alemanes, que son cabezas cuadradas, que los franceses, que han sido unos pésimos financieros a lo largo de toda su historia, que los españoles, hay que estar loco como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para entender que no hay ninguna posibilidad de coger un trozo, de comerse una parte del pastel que significa la City londinense, porque es un todo unido que está incluso al margen de lo que pueda decidir la reina de Inglaterra. La City londinense no depende del gobierno inglés. La City londinense es un mundo financiero espectacular que ha cometido gravísimos errores también y que por eso mismo en sus carnes llevará la penitencia al ver que antes o después el sistema monetario financiero internacional, que también lo habían utilizado, lo han dejado prácticamente en estos momentos al borde del precipicio,
lógicamente, con la colaboración de la Reserva Federal de Estados Unidos, de los brokers, de los 28 grandes bancos de inversión que operan en el mundo occidental y también en Oriente, y por descontado con el apoyo de instituciones como el Banco Internacional de Pago de Basilea, que en el fondo son los que deciden lo que se hace en el mundo de la banca y en el mundo del dinero. Bien, el capitalismo en los últimos 20-30 años escasamente ha tenido la capacidad de generar productos financieros desconocidos casi hasta entonces, aunque siempre se habían utilizado, pero con mucha suavidad y con mucha prudencia. Pero en los últimos 30 años aparecieron una cosa llamada CDOs, CDS, unos productos financieros que tenían una calificación AAA, siendo a veces verdaderos bodrios, unos productos financieros que iban ligados a otra cosa que se llamaban CDS, Credit Default Swaps, derivados, que consiguieron prácticamente, con la colaboración total, como digo, de la gente de la City y la gente de Nueva York, de la gente de Frankfurt, de la gente de París, de la gente de Hong Kong, incluso de Shanghái, con toda esa gente junta, fue capaz de cargarse para siempre el sistema monetario internacional y el sistema bancario, hasta el punto de que todos los bancos centrales los podemos dar por quebrados, y todos los grandes bancos que os he mencionado, 28 grandes bancos americanos, del Reino Unido, de Francia, de Alemania, uno de España, que es el Santander concretamente, también tocado, y bancos también, digamos, de Oriente. 28 grandes bancos que tienen mucha culpa en lo que le ha pasado al sistema capitalista internacional, que en estos momentos intenta resistir, intenta utilizar las posibilidades que tiene para que la desigualdad siga aumentando en el mundo, curiosamente, como no lo había hecho nunca en cuanto a ritmo y a concentración de capital en unas pocas manos. Hemos dicho más de una vez que hay 60 manos que tienen prácticamente la misma riqueza que tienen 3.600 millones de ciudadanos del mundo, que es la gente, digamos, con rentas más bajas, pero la mitad de la población del mundo acumula unas riquezas similares a las que acumulan 60 personas físicas o jurídicas en el mundo actual. Es decir, el capitalismo, aparte de cargarse el libre mercado, aparte de cargarse el derecho de propiedad, aparte de interferir en todo tipo de mercados, ha cometido la gran pifia de potenciar la desigualdad hasta extremos que nos llevan a una confrontación inevitable entre esas grandes fortunas de las que hablamos, apoyadas o no apoyadas por los bancos centrales, apoyadas por los estados correspondientes, y el resto de la humanidad. Y ahora hablamos de 60 familias, 2.000 personas físicas o jurídicas como mucho, frente a prácticamente 7.200 millones de habitantes que hay hoy día en el mundo. Es indudable que de aquí no puede salir nada bueno. La desigualdad ha aumentado, como digo, a una velocidad tal que en estos momentos, allá donde hay elecciones, es un tema fundamental para todos. ¿Qué se hace con la desigualdad que existe en estos momentos en el mundo? ¿Qué hacemos para salir de la autopista neoliberal, austericida y criminal, que puede suponer prácticamente la muerte de estados enteros si no somos capaces de salir de esa autopista neoliberal? En Francia hay un gran debate. Es curioso, hay 4 contendientes en estos momentos con posibilidades, que son Mélenchon, antiguo comunista, hoy más bien un hombre populista, por llamarle de alguna manera, que incluso antepone la marsellesa a la internacional en sus mitines, un profesor de categoría, un hombre que se explica muy bien, que lo que en vez de dar mitines enseña a la gente, hasta el punto de que salen de sus mitines diciendo que algo han aprendido cada vez que escuchan a Mélenchon.
No es que esté aquí defendiendo a Mélenchon, como tampoco defiendo a Le Pen, pero lo que es indudable que tanto Mélenchon como Le Pen pueden provocar en Europa una transformación total de cómo ha funcionado la Unión Europea en los últimos 50 años, y especialmente desde que se aprobó el Tratado de Maastricht. En Europa, hablar de democracia liberal, hablar de democracia es un cuento chino. Lo es por mil razones, pero especialmente porque las instituciones europeas, como digo, nos han metido a la fuerza en una autopista neoliberal de la que no puede salir absolutamente nada bueno, y de ahí los problemas que tiene en estos momentos Europa. Hablaba de Mélenchon, ya hablaremos otro rato más, hablaba de Le Pen. En realidad los temas más importantes que plantean estos dos personajes tienen mucho que ver con algo que defendemos en el movimiento científico Siete Jaques, que es que España, como otros países del sur de Europa, deben salir del euro si quieren tener alguna posibilidad de crear trabajo, de acabar definitivamente con el paro, pero no el generar puestos de trabajo de estos de un día, de 2 días, de 3 horas a la semana, en una palabra, de un trabajo precario que no da para vivir. Esta gente, Mélenchon y Le Pen, les preocupa esto. Les preocupa, por ejemplo, hacer una planificación ecológica que resuelva los problemas medioambientales que hoy día amenazan a la propia humanidad, amenazan el planeta Tierra, o si no el planeta Tierra, desde luego sí a la humanidad que vive en el planeta. Lo que es indudable es que poca gente como Mélenchon está trabajando con tanta seriedad el tema de la planificación ecológica que pretende, como digo, sacar a la gente del paro y desarrollar inversiones en estos campos, al igual que acabar con los impuestos al sol, típicos de un país retrógrado como España, y, lógicamente, como gran objetivo, dejar de depender de la OTAN. Estos dos personajes hoy día pueden terminar siendo los candidatos en la segunda vuelta a las elecciones presidenciales francesas. Los otros dos personajes que quedan, el uno es Fillon, un personaje curioso que parecía que tenía muchas posibilidades, pero la corrupción, esa corrupción malentendida que supone el ocupar a los amigos o incluso ocupar a los familiares con dinero público, que en España, desgraciadamente, está extendida como no lo está en Francia, y sin embargo aquí nadie tiene problemas porque coloque a los amigos, a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los compañeros de partido, a todo tipo de ciudadano o de no ciudadano, porque no es ciudadano el que se aprovecha de las circunstancias políticas concretas de un momento concreto, pero que de alguna manera, como digo, en Francia prácticamente se ha encargado la posibilidad de que el partido de los republicanos se pueda salir adelante en Francia. Y el cuarto partido, lógicamente, es el Partido Socialista, con un candidato muy a la izquierda, pero en estos momentos completamente desenfocado, porque tiene que competir seriamente no solo con Mélenchon, sino que tiene que competir también, nada más y nada menos, con un hombre que ha salido del gobierno francés que se llama Macron, un hombre sin ideología de ningún tipo, un hombre más inteligente por descontado que nuestro Rajoy, que es lo más corto que ha parido este país en los últimos años y más para presidente de gobierno. Pero como decía, Macron, un hombre sin ideología, inteligente por descontado, pero con los mismos errores que ha cometido Hollande en los últimos años y que en el fondo pretendería seguir o acordar con Angela Merkel políticas parecidas a las que se han desarrollado en los últimos tiempos y que están llevando a Francia prácticamente al desastre como nación. Fundamentalmente porque Francia, que tuvo mucho cuidado en defender el estado del bienestar de los franceses,
tuvo mucho cuidado en defender la gran empresa pública francesa, que hizo unas clases burocráticas bien preparadas y que funcionaron de maravilla en el siglo XXI. Sin embargo, no ha entendido que del siglo XX, no han entendido que en el siglo XXI las cosas no podían seguir funcionando así. En resumidas cuentas, Macron, creemos que no es normal que dé la campanada, porque en el fondo su voto es muy voluble. Es el voto de los que no quieren votar a Le Pen, es el voto de los que no quieren votar ahora a los republicanos de Fillon, es el voto de los que no quieren votar a los socialistas, es el voto de los que no quieren votar a Mélenchon. Por lo tanto, es un voto negativo, no es un voto positivo que se puede venir abajo en los pocos días que quedan para las próximas elecciones francesas. Sí que me gustaría hablar de la manera de preparar los mitines en Francia en estos momentos por parte de Mélenchon, al igual que Sanders en Estados Unidos, cuando estuvo a punto de ganar las primarias a nada más y nada menos que a Hillary Clinton, que estaba apoyado por todos los elementos más carcas del sistema. En realidad, Mélenchon explica a la gente por qué hay problemas, por qué estamos en una autopista neoliberal, austericida, criminal, cómo funcionan los paraísos fiscales, por qué la gente de derecha, los funcionarios de la administración francesa, ministros incluidos, tiene que caer en la tentación de evadir impuestos e ir a los paraísos fiscales. Algo muy normal en España, por descontado, pero no tan normal en Francia, aunque en los últimos tiempos también ha sido una cosa muy normal. Mélenchon explica por qué la sanidad y la educación no se pueden regir por las leyes del mercado. Mélenchon defiende una fiscalidad justa y, por descontado, considera que si no somos capaces de dar puestos de trabajo a la juventud, precisamente porque los robots y las tecnologías que vienen echan del mercado no solo a los mayores de 50 años, sino también a los menores de 30, Mélenchon se preocupa por cómo conseguir que esa gente que no consigue un trabajo antes de los 30 años tenga la posibilidad al menos de tener una renta básica que le permita vivir. La verdad es que el mundo está cambiando a una velocidad impresionante y el capitalismo también. Nosotros consideramos que los próximos tiempos verán caer el capitalismo, verán caer el sistema monetario internacional, por una razón muy simple, porque la gente que sostenía todo esto se dio cuenta en el año 2008 que los estados habían dejado de cumplir con sus obligaciones de defender los intereses de los ciudadanos en general y habían apostado por defender a banqueros corruptos, a banqueros que como poco se habían cargado todo el sistema financiero de cada uno de los países de Occidente. Entre otros, España, por descontado, entre otros Estados Unidos, entre otros el Reino Unido y entre otros un país que me gusta destacar porque en el fondo es el país que nos llevó a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Alemania. Pues bien, el sistema financiero alemán también está quebrado, curiosamente. El sistema financiero alemán está quebrado porque uno de sus bancos más importantes y alguno más, pero sobre todo uno de los bancos más importantes, tiene un volumen de derivados de tal calibre que Alemania no tiene riqueza suficiente para atender la quiebra que antes o después llegará al Deutsche Bank. Porque con los billones de derivados que tiene, del orden de 45 o 50, si los datos con los que estamos contando son reales, los datos que nos han facilitado lógicamente o bien el Fondo Monetario Internacional o el Banco Internacional de Pagos de Basilea, con esos datos el Deutsche Bank está muerto. Y no solo está muerto el Deutsche Bank, sino que tiene capacidad de cargarse al Bundesbank alemán, al Banco Central alemán. Este a su vez a la propia Alemania y por descontado todos ellos a lo que es la Unión Monetaria Europea, Banco Central Europeo y por lo tanto en el fondo hasta la misma Europa. Ese es el gran problema que digo yo que tenemos aquí y que sin embargo nadie comenta prácticamente
a lo largo del año en ninguno de los países de Occidente de los que estamos hablando. Media docena de personas como mucho reconocen hoy día que este sistema ya no tiene solución, que la desigualdad sigue creciendo, porque indudablemente si tú manejas la política monetaria puedes conseguir que se empobrezca prácticamente toda la humanidad, 7.200 millones de personas, y unas cuantas, unas 60 especialísimas y unas 2.000 en conjunto, a grosso modo, pueden conseguir, por decirlo de alguna manera, vivir a costa de los demás y por lo tanto sacrificar a los demás para poder salvarse ellos, salvarse en aquello que no deja de ser extraño, ¿no? Es tratar de conseguir prácticamente el 90% o más de las riquezas que se hayan podido generar en el planeta Tierra a lo largo de los años. En uno de los cuadros que había preparado hoy me preguntaba si se puede mejorar, si se puede disminuir la desigualdad en estos momentos. Y contestaba, pues eso, a la gallega, sí y no. Controlando los bancos centrales, controlando los 28 grandes bancos de inversión que hay en el mundo, bancos golfos todos ellos y a sus dirigentes, posiblemente podríamos conseguir que la desigualdad no aumentara, aunque la desigualdad seguiría como está en estos momentos. Piketty, que habló mucho en su libro El Capital, el mismo nombre del libro de Carlos Marx, pero nada que ver con él por descontado, Piketty nos decía que la solución o una de las soluciones era aplicar un impuesto sobre las grandes fortunas. Me imagino que él estaba pensando en esas 2.000 personas de las que hablo, en esas otras 60 especialísimas y seguramente en unas cuantas más, en lo que llamaríamos el 10% de las personas más ricas de todos los países de Occidente. Considera que habría que aplicar un impuesto sobre la riqueza que en 10 años prácticamente pusiera sus riquezas, si no a cero, cuasi a cero. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que existir? ¿Por qué tenemos que consentir que el sistema provoque una desigualdad tan flagrante? La verdad es que para disminuir la desigualdad tenemos muchas obligaciones, entre otras, acabar ya definitivamente con el neoliberalismo, que ha cometido muchas picias, pero seguramente la mayor de todas es que en el fondo ha permitido que se desarrollaran unas tecnologías en todos los campos que podéis imaginar, incluso en el campo de la guerra, en el campo de la conquista espacial, que en el fondo han llevado a que una gran mayoría de los ciudadanos que existen en el mundo hoy día no valgan para nada con los criterios que utiliza el capitalismo neoliberal, pero no solo individualmente, sino incluso colectivamente hablando. Las guerras ya no necesitan de los ciudadanos. Las grandes fábricas casi no necesitan ya personas para fabricar coches o para fabricar lavadoras. El capitalismo neoliberal ha cometido muchos errores. Uno de ellos, que al pretender seguir consiguiendo unas tasas de ganancia por encima de lo normal, ha generado y desarrollado tecnologías que van a acabar con el propio liberalismo, pero antes consiguiendo que los humanos, si lo consentimos, no valdremos para nada ni a título individual ni a título colectivo. Otro problema que ha conseguido el liberalismo a lo largo de estos últimos tiempos, desarrollando precisamente las ciencias de la vida, la biología, el cerebro en el que se ha profundizado para estudiar enfermedades, pero que en el fondo ha servido para conocer exactamente que la persona, esa persona básica que el liberalismo considera que tiene un alma y que por ese alma que tiene lo hace ser un ser especial, que tiene capacidad para todo, incluso por descontado, para votar, para tomar decisiones de cualquier tipo. Y sin embargo las ciencias que ha desarrollado, las ciencias de la vida, la biología, la genética, han llegado a la conclusión de que los humanos de libre albedrío no tienen absolutamente nada, y los humanos ni tan siquiera son individuos, más bien son individuos, o sea, dividuos
humanos que funcionamos curiosamente gracias a nuestro cerebro, un cerebro que está dividido en dos partes, que uno de los hemisferios controla los movimientos o las actuaciones del lado derecho del cuerpo y otro los movimientos y actividades de la parte izquierda del cuerpo, y que en el fondo hace que cuando estudiamos las enfermedades o cuando estudiamos el comportamiento del cerebro nos damos cuenta de que en el fondo todo aquello que consideramos sentimientos, sensaciones, actuaciones, digamos, diferenciales, en el fondo no son más que una especie de corrientes eléctricas entre neuronas que tienen muchísimo que ver con cómo se ha desarrollado el cerebro a lo largo de los años de la evolución del Homo sapiens y que por lo tanto a su vez tiene todos los defectos que se han ido cometiendo a lo largo de los últimos miles de años. Las ciencias de la vida han llegado a la conclusión de que no tenemos alma, de que no tenemos capacidad para tomar decisiones racionales, de que no tiene ningún sentido el humanismo liberal basado en un hombre centro del universo, el Homo sapiens centro del universo. ¿Por qué y para qué? Solo hay que analizar a los 7.200 millones, especialmente a los políticos, a lo que consideramos élites bancarias, a los golfos de todo tipo y pelaje, para darnos cuenta de que pensar que existe un ser, un Homo sapiens inteligente, con capacidad y libre albedrío, que tiene un alma diferente, que cuando muere el cuerpo esa alma aparece o se va a algún sitio, a eso que llamamos el cielo o el paraíso. Las ciencias de la vida han demostrado lo que no consiguió la Ilustración hace 200 años, y es, la Ilustración decía, los hombres hemos creado Dios porque nos interesa crear a Dios. Pues bien, la biología ha llegado a la conclusión de que desgraciadamente ni los hombres hemos creado a Dios, ni Dios ha creado a los hombres, sino que sencillamente la evolución nos ha hecho como somos y nos ha permitido incluso que cometiéramos todo tipo de errores hasta el punto de que en estos momentos estamos a punto de cargarnos el planeta Tierra. Amigos, decía que íbamos a hablar de elecciones francesas y que íbamos a hablar de lo que puede pasar en el mundo en los próximos tiempos. Hemos comentado si la desigualdad se puede reducir o no. Y hemos llegado a la conclusión de que en estos momentos, o mejor dicho, hasta hace unos 50 años, el Homo sapiens había cambiado poco con respecto a lo que podían haber sido los neandertales, muy parecidos a ellos. Sí que hay un momento en el que nuestro cerebro se modifica algo, por decirlo de alguna manera, se crean en el cerebro neuronas, digamos, unas capas de neuronas que forman el córtex que nos permiten discurrir de manera diferente a como lo hacían los neandertales, que nos permiten utilizar mitos que los neandertales no se plantearon jamás, mitos de los que hablaremos los próximos días desde el Pirineo Sur, que en el fondo hablan del dinero, de las organizaciones humanas, del habla como elemento fundamental, de la mentira como elemento básico en el funcionamiento de las comunidades humanas, pero sobre todo, como hemos dicho ya desde el principio, el mito del dinero, un papel que 7.200 millones de habitantes del planeta, un billete de dólar, un papel con unos dibujos en él, que llevamos a considerarlo que puede ser un elemento tan importante como los otros mitos que hemos ido creando a lo largo de la historia. Muchas cosas os cuento a la vez, pero estos próximos días las iremos desmenuzando uno a uno todos los mitos, y especialmente desmitificaremos el funcionamiento de la justicia. Si los jueces no disponen de libre albedrío, como tampoco disponen del libre albedrío el resto de los seres humanos, si los jueces no disponen del libre albedrío, mal pueden juzgar.
Si los políticos no están preparados para elaborar leyes que sirvan para que el Homo sapiens mejore en vez de empeorar, sobran los políticos. Si todas las leyes que generamos están obsoletas antes de terminar su elaboración, mal vamos. En el fondo, la democracia liberal ha fracasado y es una aberración pensar que se la podemos imponer a otras poblaciones del mundo cuando en realidad ellos tienen unos criterios de funcionamiento que pueden hacerlo mucho mejor que nosotros. Amigos, como os digo, esta próxima semana vamos a estar hablando de todos los mitos que hemos creado por parte del Homo sapiens. Y hablaremos también de que si el Homo sapiens no es capaz de dar un salto cualitativo, mejorando las posibilidades de su cerebro, frente a robots y todo tipo de máquinas, frente a algoritmos de todo tipo. Hablaremos también de por qué nosotros creemos en los flujos de datos, por qué consideramos que el mayor de los derechos en estos momentos es el derecho a la libertad de información. Esa libertad de información que el amigo Florentino Pérez Rodríguez en este país y otros muchos por el mundo adelante, pero pocos en el grado que lo hace él, se cargan y se pasan la libertad de información por el trasero, porque en el fondo no dejan de ser una variante de Homo sapiens bastante degenerada. Amigos, desde Pirineo Sur hablaremos los próximos días. Hoy, aquí, en Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, preparamos una semana de periscopes que también los colocaremos en YouTube, que creo que serán interesantes para vosotros. El otro día hablamos en La Voz de Europa, y lo tenéis en YouTube, hablamos de por qué en España está prohibida la salida del euro. Esos temas son muy importantes, pero son puntuales. España claro que deberá salir del euro, pero es mucho más importante si seremos capaces de romper la desigualdad que hay en estos momentos provocada por 10.000 personas físicas o jurídicas con la colaboración de estados, bancos centrales y gobiernos, y que están haciendo casi imposible encontrar soluciones para los problemas actuales. Hay uno muy básico que os lo he comentado antes: sistema monetario internacional. Hay que modificarlo y cambiarlo. ¿Cómo podemos resolver el problema de los derivados? Nosotros creemos que tiene que ser una especie de decisión bíblica, pero bíblica entendida en el sentido de algo extraordinario. De eso hablaremos esta semana, de lo que puede ser el jubileo, una medida que se utilizaba hace ya 5.000 años y que tenía solución para problemas como los actuales, aunque no para problemas de la magnitud actual. Como os decía, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, saludos a todos, amigos. Ángel Jimeno, Movimiento Científico 7 Jaques. Saludos a todos.